a los amables oyentes que están sintonizando el programa Misioneros a la Obra. Padre, en el nombre de Jesucristo, este trabajo, esta predicación. Jesús, estando aquí en la tierra, Él sabía quién era Él. Ha transformado nuestras vidas, nos ha llevado a nuestra mente cabal. Por los privilegios concedidos por medio de este gran y supremo sacrificio. Abraham representó la fe, Isaac el amor, Jacob la gracia y José la perfección. Y debemos encontrar una manera de allegarnos al gran juez. Y Él os dio vida a vosotros. Ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Y Dios es real. Y que los hijos de Dios también estamos vivos. Dios no te está recompensando a ti por ser una buena persona y te está dando salvación. No, eso es gracia. Hermano, ¿a quién irás tú en esta tarde? ¿A quién irás tú? Hay algo más para ti. Jesucristo te lo está ofreciendo en esta noche. Cobre ánimo. Hay gracia suficiente para usted. Y tú escuchas Misioneros a la Obra por Radio Obra Misionera. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos, en esta tarde, en este programa de Radio Obra Misionera, en su sección especial Misioneros a la Obra. Y vengo ante ustedes con este mensaje que lo titulé La paz os dejo, esperando de que sus vidas sean grandemente bendecidas. Y el fundamento será la cita de Juan 14:27, que dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Amén. Como una introducción a lo que vamos a hablar en esta tarde, vamos a revisar qué es la paz, qué es el temor de Dios y conocer dos virtudes importantes que siempre aparecen en la Biblia, que es la inteligencia y la sabiduría. Bueno, muchos conocemos que la sabiduría es actuar con sensatez, ser prudente y acertar en las cosas y tener un conocimiento amplio. También el intelecto es entender o comprender o la capacidad de resolver problemas. Y no estamos hablando de la sabiduría ni la inteligencia de este mundo, porque sabemos que esas cosas perecen y solamente llevan a caminos de muerte. Amén. Y teniendo estas dos virtudes, procedemos a que nuestra vida se llenará de la plenitud de la paz de nuestro Señor. Entonces, entrando al contexto en esta cita bíblica, donde dice la paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da, así que no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. En estos tiempos de aflicción donde el mundo se está cayendo a pedazos, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, porque Jesús nos dejó su legado que es la paz. Amén. Y un legado se puede resumir que son los bienes y derechos que se deja en testamento entre el Padre y el Hijo. Y Jesucristo, nuestro Dios, nos dejó grandes promesas, nos dejó grandes escrituras en la Biblia en las cuales podemos recurrir para poder aferrarnos a ellas. Y una de ellas fue la paz os dejo. Y en el contexto, esta escritura se las dio a sus discípulos porque ya el tiempo de Dios, de Jesús, había llegado, ya que con sus palabras, las buenas nuevas de paz que él predicó, mucha gente lo siguió, pero en el camino se fue alejando de él, porque él declaraba que era igual al Padre. Él decía que yo y el Padre uno somos, y los fariseos entraban en conflicto con esas palabras. Él decía que era el pan de vida. Jesús decía que era la luz del mundo que da vida, que Él era el buen pastor y que Él era la resurrección y la vida. Y los fariseos y las personas que odiaban a Jesús con estos dichos, porque Él decía también, el que coma mi carne y beba mi sangre, tendrá vida eterna. Y muchos se volvieron atrás. Y ahí fue cuando Jesús discernió a los discípulos y le dijo, porque estaban murmurando, le dijo, ¿ustedes también me dejarán? Y ahí Pedro le dijo, Señor, ¿a quién iremos si solamente tienes tu palabra de vida? Amén. A pesar de que los discípulos no conocían quién realmente era Jesús, aún así ellos, a pesar de la poca fuerza que ellos tenían, se quedaron con Jesús porque Él era el único camino hacia el Padre.
Jesús decía: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene a mí sino por el Padre. Entonces, todas estas palabras que predicaba Jesús a los fariseos les caía muy mal. Era palabra muy dura para ellos y querían prenderle y matarle. Ese era el contexto de esta palabra, de esta escritura. Jesús predicaba el evangelio de paz, sanaba, echaba fuera demonios, y el último gran milagro que estremeció al mundo fue que Él resucitó a Lázaro. Amén. Él resucitó a Lázaro, lo podemos ver en Juan 11, si me siguen. Cuando dijo: y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atado de las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle vivir. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús y creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. Esto conmovió a estas personas. Entonces los principales sacerdotes y fariseos se reunieron en el concilio y dijeron: ¿qué haremos porque este hombre hace muchas señales? Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo, nuestra nación. Amén. Y luego Caifás dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no toda la nación perezca. Amén. Entonces aquí ya era la cúlmine del tiempo final en el cual estaba llegando Jesús. Ya querían prenderlo para matarlo. Incluso ya se estaba preparando Judas para traicionarlo. Amén. Entonces, al hacer este gran milagro de resucitar a Lázaro, después llegaron, el mundo se conmovió y querían conocer a Jesús. Muchas de las multitudes se congregaron y alabando a Jesús. Amén. Y incluso hasta los griegos querían conocerlo. Decía, habían ciertos griegos entre los que habían subido a adorar a la fiesta. Esto es Juan 12, 20. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida y de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Amén. Estos no estaban en el plan divino de Dios, ya que este plan era para los judíos, pero se abrió la puerta para los gentiles, para los samaritanos en Juan 4, cuando Jesús se presentó ante la mujer en el pozo. Y ahora estos griegos querían ver a Jesús. Y ahí Jesús entendió que su hora había llegado. Amén. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Amén. Entonces, en el contexto de esta cita, la palabra os dejo, quería leerle un pensamiento acá. Dice: la paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como el mundo la da, así que no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Este es uno de los mejores versículos de la Biblia sobre la paz interior. Es el objetivo al cual estoy predicando ante ustedes, Señor. Que puedan encontrar esa paz, el cual pronunció el Señor Jesús en su discurso en el aposento alto, que es Juan 13, 17. La noche en la cual él sería traicionado. Amén. Cuando los discípulos escucharon a Jesús hablar esa noche, seguramente se horrorizaron. Amén. Ante la tercera y cuarta palabra del versículo, que dice: os dejo. En todo su discurso en el aposento alto, Jesús buscó preparar a sus discípulos para su muerte. Amén. Para su muerte, resurrección y partida de esta tierra. Pero al enfrentar la cruz, la tumba y partir a los cielos, Jesús planeaba dejarles un aspecto de sí mismo, que era: la paz os dejo. Y no era cualquier paz, era su propio reino de paz infinita. Mi paz os doy. No se la concedía por algún tiempo, no te la concede solo a ti por algún tiempo, o de manera inconsciente o condicional. Amén, qué tremendo es eso. No la doy como el mundo la da. Amén. El mundo te ofrece paz pasajera, de acuerdo a seguir ciertas cosas del mundo, la música, los aspectos mundanos, la moda, las religiones,
La política dice que te va a dar paz. Todo el mundo se desenvuelve que con ciertas cosas te va a dar paz. Pero esa paz es pasajera y va de continuo al mal. Amén. Les estaba dejando un legado de paz que tenía el poder para desterrar para siempre el temor. ¿Cuántos quieren aquí de los que están escuchando que se vaya el temor y la angustia de sus corazones? Yo soy uno de ellos. Yo tengo muchos temores y tengo angustia en mi corazón, pero me cobijo en esta palabra que me dice de que Jesús nos dio la paz. Y ustedes puede que no sepan qué es la paz, pero la paz es fácil. Dice, en resumidas cuentas, es una situación o estado en que no hay guerra ni luchas entre dos o más personas. Yo he visto, no sé, en las películas de guerra, cuando ya la cosa no da más, va una persona e intercede y levanta la bandera y de rendición, y ahí es cuando todo termina. No hay enfrentamientos, no hay nada. O cuando en una discusión entre países está a punto de haber una guerra y hay un intermediario y va con una negociación y desenvuelve todo y ya no hay más conflicto. Eso es la paz. Y ese es el legado que Dios nos deja a nosotros. Amén. Que nos deja nuestro Padre hacia nosotros. Así que le estaba dejando un legado de paz que tenía el poder para desterrar para siempre el temor, la angustia de sus corazones. No se turbe vuestro corazón, ni tengáis miedo. Y acá dice una reseña: no cabe duda que la paz es algo tan precioso que fue el único legado que nos dejó nuestro Señor Jesucristo al partir. Ese fue el legado que nos dio nuestro Señor Jesús, que le dio a sus discípulos antes de partir. Amén. Y esto es por medio del Consolador, que es el Espíritu Santo. En Juan 14 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os daré otro Consolador. Amén. Para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque está bajo sus propios caminos. Amén. No le ve ni le conoce. Amén. Porque no quieren saber nada de las cosas de Dios. Pero vosotros le conocéis, tú que estás escuchando. Amén. Porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y aquí dice: no os dejaré huérfano, vendré a vosotros. Amén. ¿Qué promesa es esta? Amén. Dice: más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Amén. Y os recordará todo lo que he dicho. Amén. Él recordará todas las cosas. Él nos enseñará. ¿Y qué nos enseñará para vivir una vida? Él nos enseñará para vivir una vida en paz. Pero hay un gran problema. Que la gente no quiere oír de Dios. Que se aleja más y más de Dios. Y por eso quiero que me ayuden. En Isaías vamos a leer 3 citas de este gran problema que está pasando en la gente hoy en día. Vamos a ir a Isaías, ténganme paciencia que estoy un poco nervioso. Isaías 59, vamos a ir. Que dice, habla sobre la realidad trágica del pecado, amén. Dice 59:1, dice: he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar. Él siempre está dispuesto para salvar a quien sea. Ni se ha agravado su oído para oír, amén. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, amén. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, amén. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades. Amén. Es el gran problema de hoy, que hablan solamente de economía, de tener una buena situación. Amén. Conciben maldad y dan a luz iniquidad. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos de iniquidad.
que es hacer el mal. Destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. Tú podrías decir, bueno, yo soy una buena persona porque yo nunca he contaminado mis manos de sangre. He seguido todos los mandamientos, pero eso no es verdad. Cada uno de nosotros hemos roto los mandamientos que Jesús puso en nuestros corazones. Amén, porque Él grabó una ley en nuestros corazones que son los mandamientos. Y nosotros cada uno lo hemos quebrantado, hemos mentido, hemos robado, hemos cometido adulterio en cierta parte, porque Jesús en el Sermón del Monte dijo que cualquier persona, hombre que codiciare a una mujer en su corazón, ya cometió adulterio en ella. O cualquiera que odia a su hermano ya cometió asesinato dentro de su corazón. Cuando lo aborrece es culpable de juicio. Entonces, nosotros no nos libramos de eso y nuestro fin, amén, es lo único que nos queda es el infierno, al no querer oír ni el querer seguir los designios de nuestro Dios. Dice, no conocieron caminos de paz, amén, ni hay justicia en sus caminos, sus veredas son torcidas, cualquiera que por ellas fuere, no conocerá paz. ¿Ven aquí? Se habla mucho de la paz. Y ya llegaremos al punto de cómo tener una vida plena en la paz. Y nos podemos ir a Isaías 52, 18 al 22, que dice... Discúlpenme. No, creo que me equivoqué en esta cita, pero nos vamos a saltar a Proverbios 1. A Proverbios 1, que dice, el 1 al 20, dice, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, amén. En las entradas de las puertas de las ciudades dice sus razones. ¿Hasta cuándo, simples, amaréis la simpleza? Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé, no quisisteis oír. Amén. Ese es el gran problema de la gente, que no quiere saber nada de Dios. Pero tú que estás escuchando es porque hay un clamor dentro de ti y quieres escuchar estas palabras que te darán paz. Extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío. Oh Señor, líbrame de no ser esa persona. Mi reprensión no quisisteis. Amén. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Amén. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión. Y aquí quiero llegar a este punto, la sabiduría, la inteligencia y el temor de Jehová, que lo vamos a ver. Y más adelante en Proverbios 1:33 dice, mas el que me oyere habitará confiadamente, amén, lleno de paz, y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Entonces, esas eran las malas noticias que tenía para ustedes, que al no oír la palabra de Dios, al alejarnos, nuestro camino se va por el camino del pecado, lleno de fallas y de errores, y que solamente lleva a una vida de muerte, amén. Pero ahora les diré las buenas noticias, que dice aquí en Proverbios 2, del 1 al 7, dice, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia, mire cómo se repiten estas palabras, sabiduría, inteligencia, temor de Dios, a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová. Cuando chico, a mí me decían que hay que tenerle temor a Dios. Yo pensé que era temor de miedo, pero no, lo vamos a ver más adelante. Y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría, de nuevo, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Y Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Entonces, vimos
lo que vimos aquí, sabiduría, temor de Dios e inteligencia. Y para saber qué es el temor de Dios, nos iremos al Salmo 34. Salmo 34, 13, donde nos explica qué es el temor de Jehová. Dice así: venid, hijos míos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida? Muchos de nosotros deseamos vivir una buena vida en esta tierra, vivir lo que más se pueda para gozar de los placeres de esta vida. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Aquí dice: guarda tu lengua del mal. Ese es un punto. Y tus labios de hablar engaño. Otro punto. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz. Amén. Y síguela. ¿Quién es el príncipe de paz? Amén. Oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Buscar la paz y síguela. Amén. Y podemos terminar con Job 28:28, donde nos habla de la sabiduría. Amén. Discúlpenme. Aquí está. Job 28:28, que dice: ¿mas dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. Yo me estoy saltando al 20. ¿De dónde pues vendrá la sabiduría? Y aquí lo dice. Dice: he aquí el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Amén. Estas son las buenas noticias de cómo alcanzar, de cómo estar en el temor del Señor y alcanzar sabiduría e inteligencia, que es apartarse del mal, seguir los estatutos y los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo y hacer el bien. Amén. Esas son las buenas noticias. Esta es la sabiduría y la inteligencia que el Señor nos da. Si buscamos estas cosas, nuestra vida se llenará de la plenitud de Él y obtendremos paz. Amén. Amén. Entonces volvemos a Proverbios. Discúlpenme, hermanos, por las citas, tantas citas que le estoy dando, pero es para fundamentar esto. Estas son las buenas noticias entonces, mis hermanos. Aquí en Proverbios 3 dice: hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Este es un consejo para ustedes, mis hermanos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Amén. Nunca se parte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, amén. Escríbela en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová, confía en Él, amén, de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia, amén, que ese es otro error de las personas que buscan sus propios caminos, pero sabemos que son caminos de muerte, porque sabemos que el único camino, la verdad y la vida es nuestro Señor Jesucristo, y nadie puede venir al Padre si no es por Jesús. Amén. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tu vereda. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová. Ya vimos lo que era el temor de Jehová, ¿cierto? Amén. Y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo. Amén. ¿Cuántos quieren esa medicina para nuestro cuerpo? Y refrigerio para tus huesos. Nosotros estamos cansados en este mundo lleno de achaques, lleno de dolores, lleno de preocupaciones, pero Él nos da el refrigerio, Él nos da la paz. Amén. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová. Qué importante es esto. Ni te fatigues de su corrección. Muchos pensamos que cuando nos está yendo mal es porque estamos haciendo algo mal, pero puede ser que Dios nos esté reprendiendo, nos esté castigando y corrigiendo para vivir una vida mejor. Amén. No te fatigues de su corrección. Miren lo que viene aquí. Porque Jehová al que ama castiga. Amén. Como el Padre al Hijo, quien quiere. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría. Vimos lo que era la sabiduría. Y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor
que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Amén, yo quiero esas cosas, amén. Más preciosas que las piedras preciosas, amén. Y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ellas. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riqueza y honra. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. ¿No ven, mi hermano? Al entrar en el temor de Jehová, obtenemos sabiduría e inteligencia, porque nos apartamos de las cosas del mundo y queremos solamente hacer el bien de predicar también la palabra de Dios y que puedan conocer el verdadero camino, la verdadera luz, el verdadero pastor, el verdadero guía, el verdadero líder. Él enderezará tus veredas y son veredas de paz. Amén. Estas son las buenas nuevas para ti, las buenas noticias para ti, de que Dios nos ha dado a su Hijo. Amén. Dios que creó los cielos y de la tierra. Amén. Ese verbo, en el principio Él era el verbo, como dice Juan 1. Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y el verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, la gloria como la del unigénito del Padre. Amén. Y esta persona, ¿quién era? En Isaías 9 dice: porque un niño no es nacido, hijo de Dios no es dado, y el principado sobre su hombro. Amén. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, el príncipe de paz. La paz os dejo. Amén. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Amén. Y como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, como lo vimos acá, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. ¿Cuántos aquí quieren rendir su vida a Jesús? Amén. ¿Cuántos quieren dar su corazón? Él está a la puerta y llama. Amén. Abre la puerta de tu corazón para que Jesús entre y te llene de refrigerio y de paz y te haga conocer el temor de Jehová y te llene de inteligencia y sabiduría. Amén. No la de este mundo. Él pagó el precio, como en Isaías 53. Él pagó el precio. Vimos todo lo que hizo Jesús, sanando, predicando las buenas nuevas, echando fuera demonios, resucitando a los muertos. Amén. Y cuando él conoció que llegaba su hora, él fue crucificado. Amén. En Isaías 53 dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Son muy pocos los que han creído en el anuncio de Jesús, de sus palabras. Muchos lo rechazaron, pero tú que estás escuchando aquí es por un propósito, porque Dios te ha traído a esta radio, a esta emisión en la cual muchos predicadores están hablando la palabra de Dios. Dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido, aquí es al punto quiero llegar, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz. Amén. Él recibió todo el castigo para que nuestra vida sea llena de paz. Amén. Y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Quién está enfermo en esta tarde? Que quiera recibir la sanación, solamente acéptala. Cree en Jesús. Amén. Cree en Dios. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Amén. Dice: no todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó el pecado de todos nosotros. Amén. Aquí podemos ver la reconciliación de Dios hacia el ser humano. Nosotros siendo perdidos, personas llenas de errores, llenas de faltas, que no queremos oír la sabiduría, no queremos oír la inteligencia que Dios nos da para vivir una vida llena de paz. Nos descarriamos y seguimos nuestros propios caminos, que son caminos de muerte. Amén. Pero Dios pagó el precio porque sabía que había alguien que le iba a escuchar, que le iba a creer, que iba a entregar su vida por este evangelio. Así que Él nos reconcilió. Él nos restauró de nuestra condición caída, y por esa restauración, por esa reconciliación tenemos comunión con Él. Él quitó el pecado
y el odio que nos separa. Amén. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, porque sabemos que la paga del pecado es muerte y nuestro fin es la muerte. Pero más Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Él destruye el muro que había entre Dios y nosotros al ser hombres pecadores. Él destruyó ese muro y creó un puente y nos hizo, amén, nos acerca a una relación eterna con Dios. Estas son las palabras que tengo para ti, mi amado hermano. Discúlpenme si he sido una persona que he recurrido mucho a la palabra y se hayan perdido, pero mi intención fue esta, que conocieran cuál es la inteligencia y la sabiduría y el temor de Jehová. Y que sigan estas cosas para que sus vidas puedan tener la paz. Amén. Como dice en Isaías 26:3, dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Quién quiere ser guardado en la paz de nuestro Señor? Amén. Yo quiero ser uno de ellos. Una perfecta paz. Aquí dice, bueno, en el original hebreo afirma que Dios guardará en shalom, shalom, aquellos cuyas mentes perseveran en Él. La palabra shalom significa más que el fin del conflicto. Amén. Comunica la idea de plenitud, de tranquilidad de espíritu, de seguridad, bendición y felicidad. Amén. El doble uso de la palabra multiplica su intensidad. Así que, mis hermanos, un gran shalom, shalom para ustedes. Paz a sus corazones. Reciban a Cristo porque Él es el único camino a la verdad y la vida. Rindan su vida si quieren conocer más de esto. Estarán los correos asociados. Y eso, mi hermano, les amo con todo mi corazón. Que estas palabras torpes de este hombre puedan ser de bendición para sus vidas. Que Dios les bendiga y que la paz sea con ustedes. Amén. Si deseas conocer más acerca de nuestro Señor Jesucristo y su bendito Evangelio de Salvación, no dudes en escribirnos a radio@tabernaculo.cl. Allí recibiremos tus inquietudes, agradecimientos, peticiones de oración, testimonios y comentarios. También puedes sintonizar nuestros servicios los días viernes y domingos a través de las diversas plataformas de Tabernáculo de Adoración. Dios les bendiga. Y esto fue Misioneros a la Obra por Radio Obra Misionera. Agradecemos su amable sintonía.